quiero hablar contigo de un tema muy importante y que está en tendencia, lastimosamente, y es el autismo. El autismo ha sido un diagnóstico que con cada revisión que hacen del DSM, que es el manual que utilizan los psicólogos para diagnosticar, cada vez han aumentado los criterios y cada vez la mayoría de los niños que está teniendo algún atraso en su neurodesarrollo está siendo diagnosticado como autista, pero esto simplemente es por dos razones. Una, porque vivimos en un mundo que cada vez está más lleno de toxicidad y algunos niños van a ser más susceptibles a reaccionar a esto y se va a reflejar en su neurodesarrollo. Y dos, por lo que les acabo de decir, los criterios han cambiado. Antes un niño que se podía ser diagnosticado como autista en los años 60, hoy en día las características y los criterios que se deben reunir para poder ser diagnosticado de autista son más amplios. Por eso le llaman el espectro, porque ahora se considera que hay diferentes tipos y muchas vertientes. Sin embargo, la definición o el concepto como yo lo veo, hablar de autismo es hablar de un cerebro. Hablar de autismo es hablar de un cerebro que no está organizado. Es hablar de un cerebro que ha sufrido un insulto, un cerebro que ha recibido toxinas y ha sufrido una inflamación. Y es un cerebro que necesita sanar. Es un cerebro que necesita volver a organizarse. Es un cerebro que todavía tiene esperanza. Entonces, hablar de autismo es hablar, para mí, hablar de autismo es hablar del cerebro. Y no hay todavía, en todos mis años de experiencia, no he encontrado todavía un niño diagnosticado con autismo o un adulto diagnosticado con autismo que no presente en su cerebro una desorganización en sus rutas sensoriales. Y de eso quiero hablarte hoy, de las rutas sensoriales, ¿sí? Entonces, en el cerebro tenemos una tira que es el motor strip y el sensory strip, ¿ok? La tira sensorial y la tira motora, ¿ok? Sin embargo, no solo estas dos tiras son las que controlan la parte motora y la parte sensorial. Eso lo podemos ver en todos los niveles del cerebro. Podemos ver que desde lo que es el cordón y la médula espinal, la protuberancia anular, el cerebro medio y todos los niveles de la corteza cerebral, no solamente se encuentran en las dos tiras sensorial y motora, las rutas sensoriales, sino que se encuentran esas rutas o carreteras, o en inglés pathways, que nos ayudan a recibir la información de los 5 sentidos, a recibir la información de los 5 órganos de punta, que sería la mano o la piel en el caso de la tactilidad, el oído en el caso de la audición, los ojos en el caso de la visión, la nariz en el caso del olfato y las papilas gustativas en el caso del gusto. No, esa información que entra a través de estos órganos de punta de nuestro cuerpo tiene que crear carreteras, pathways o rutas sensoriales dentro del cerebro que, como les dije, no se encuentran solo en estas dos tiras, sino que se encuentran en todos los niveles del cerebro. Se encuentran en el nivel del cordón y médula espinal, en el nivel de la protuberancia anular, en el nivel del cerebro medio y en los siguientes niveles de la corteza cerebral. Por lo tanto, son vitales y yo todavía no conozco un niño o un adulto o un joven con diagnóstico de trastorno del espectro autista que su cerebro no tenga una desorganización en las rutas sensoriales. Por lo que muchas veces cuando estoy explicando esto a los padres me terminan diciendo, después de escuchar la información y de que identificáramos diferentes tipos de desorganizaciones en las rutas sensoriales de mi hijo, terminé encontrando información acerca de algo que se llama desintegración sensorial. ¿Usted cree que eso encaja con mi hijo? Y yo les digo que sí, la mayoría de las veces. Entonces, si alguien quiere entender un poco más de este tema, puede buscarlo desde ese término, desintegración sensorial o Sensory Integration Disorder en inglés. Pero ellos lo que hacen es describir, ¿ok? Y hoy quiero hablarte a ti de que una ruta sensorial puede estar desorganizada y hay dos extremos. Entonces, uno es que puede estar hipersensible, quiere decir que esta ruta, que puede ser
vamos a enfocarnos en audición, en visión y en tactilidad. Puede estar hipersensible o puede estar hiposensible. Si está hipersensible, quiere decir que percibe todo con demasiada intensidad, ya sea el ruido, ya sea lo que ve o ya sea lo que percibe a través de su piel, ¿sí? Entonces, para poner un ejemplo de esto, porque es muy importante que te quedes con algo, un ejemplo te quedará más plasmado. Un niño hipersensible auditivo es un niño que el ruido común del aula de clase, el ruido común del supermercado, el ruido del tráfico, el ruido de la licuadora o de la batidora, el ruido de los fuegos artificiales, el ruido de una reunión familiar tal vez muy numerosa es incómodo, le molesta y hasta puede llegar a dolerle. Es el típico niño que se cubre los oídos, y en el caso de niños que son extremadamente hipersensibles a nivel auditivo, he tenido casos de niños que se meten los dedos en el oído, que se meten a veces cosas para tapar sus oídos, que hasta han llegado a tener infección de oído porque se han metido objetos solo para tratar de bloquear el sonido. Entonces, ese es un niño hipersensible auditivamente. No necesariamente se tiene que haber metido objetos, pero si tu hijo tiende a taparse los oídos constantemente, pues está más en este extremo, hablando de la ruta auditiva. Ahora, en la misma ruta auditiva, un niño hiposensible o hipoauditivo es lo opuesto. Es aquel niño que hace mucho ruido, que si no habla, pues vocaliza mucho y va gritando todo el tiempo, va golpeando las cosas. Y es el niño que en lugar de rechazar el ruido, lo busca. En lugar de que el ruido y el sonido y la multitud y los sonidos fuertes le estorben, más bien se complace, le produce placer poner su oído en un parlante, sobre un parlante grande o en un parlante pequeño. Es aquel niño que las madres normalmente por intuición siempre le hablan fuerte, y no es que los están maltratando, sino que ya se han dado cuenta que le tienen que hablar con un volumen muy alto para que el niño responda y obedezca. Es aquel niño que cuando está en una multitud se siente bien, que no tienen problemas para ir a un centro comercial, para estar en un circo, por ejemplo. Entonces, este niño necesita un sonido demasiado fuerte porque percibe con muy poca intensidad los estímulos. Y esto también es un problema. ¿Okay? No es bueno ni estar hipersensible ni hiposensible. Tenemos que percibir los estímulos con la intensidad que es. Este es un ejemplo nada más hablando en la ruta auditiva. Hablemos también qué pasa en la ruta táctil. Cuando un niño es hiposensible, puede ser que no esté percibiendo el dolor apropiadamente, puede ser que le duela pero muy poco o que no le duela para nada. Los niños que están hiposensibles en la parte táctil, he tenido casos bien extremos de niños que, por ejemplo, han tenido apendicitis y los padres no se dieron cuenta porque no se quejaban hasta que ya casi estaba llegando a ser una peritonitis, hasta que el apéndice casi se reventaba. O niños que se han fracturado o que se han roto la cabeza o la barbilla, que han estado sangrando y no han pedido ayuda. Hasta mucho tiempo después los padres se han enterado. ¿Por qué? Porque no sienten el dolor, entonces no lloran y no buscan ayuda. Eso pone a tu hijo en riesgo. Muchas veces me ha pasado de familias que vienen quizás por un problema de aprendizaje, por un diagnóstico de autismo, pero esto no lo habían detectado. Y una vez que lo detectamos, lo podemos trabajar. Y el otro extremo, este solo es un ejemplo, hay mucho más que explica la parte hiposensible en la ruta táctil, pero también puede ser hipersensible en la ruta táctil, y es aquel niño que apenas lo rozas grita, que los padres dicen es un exagerado, todo le duele. Es aquel niño que es muy cosquillento, es al que le molestan las etiquetas, es el que prefiere andar descalzo, que los zapatos le aprietan mucho, las calcetines o las medias también. Entonces hay esos dos extremos y hay más características que no me gusta el tiempo ahora. Y igualmente eso puede ocurrir, estar hipo o hipersensible en las rutas sensoriales, que pueden ser cualquiera de las 5 que mencioné anteriormente. Entonces espero que esta información te sirva para que entiendas que muchas veces conductas que en psicología se llaman estereotipias, conductas repetitivas. Ahora le dicen también stimming y otros muchos términos que hay.
Son conductas que a nuestro parecer son extrañas. Nosotros no hacemos ese tipo de conductas normalmente, pero tu hijo lo hace y después ves que tiene algún tipo de bienestar, ves que se calma, ves que se relaja, ves que esto le ayuda a estar mejor, pues es porque está tratando de organizar él mismo esa ruta que está desorganizada. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este aspecto de la desorganización sensorial del cerebro de un niño, ya sea diagnosticado con autismo o no, para que podamos comprender el porqué de sus conductas, porque todas las conductas tienen un porqué y un para qué. No podemos decir que solo es emocional o que solo es obstinado o que es una causa misteriosa. Todo tiene una causa y también, si tiene una causa, tiene una solución. Espero que esta información te sirva. Como siempre, te lo he grabado y preparado con mucho amor.